Ya. Muy buenas tardes para todos. Darles la bienvenida a este evento tan importante. Tenemos una mesa acá al frente donde nos acompañan personas muy importantes. Les damos a todos ustedes la bienvenida de parte de la Universidad del Cauca, de la División de Cultura y de estas dos chicas que han puesto el alma y el corazón en este proyecto. También nos acompaña el señor Víctor Hugo. No, Hugo solamente. Hugo, de la Fundación Agenda Valle y Cauca. En la mesa tenemos a Andrea Camila Ramírez Toro, al profesor William Hurtado y a la estudiante Lina María Biafra, que nos van a acompañar en el café a las 3 en este evento tan importante. Entonces, para dar inicio a este evento, los dejo con el señor Hugo, que nos va a hacer una pequeña introducción a este evento. Claudia, muchas gracias. Buena tarde para todos los estudiantes unicaucanos de aquí de la sede norte del Cauca. Mi nombre es Hugo Rodríguez, yo soy el presidente de la Fundación Agenda Valle Cauca. Alguien por ahí me preguntaba que qué hacía la Fundación Agenda Valle Cauca. Pues es una entidad sin ánimo de lucro que tiene muchísimos quehaceres que tienen que ver con la comunidad, pero me centro muchísimo en el quehacer cultural, educativo y artístico, y rural también, digamos. Entonces, la Fundación básicamente se dedica a apoyar procesos y apoyar organizaciones y apoyar a los propósitos de las personas en estas comunidades. Bueno, ¿qué nos trae hoy aquí? Hoy nos trae una situación que, por mis quehaceres como persona voluntaria, también soy bilingüe, soy bicultural, en el sentido internacional, que manejo mi cultura colombiana y unas culturas extranjeras. Y ese accionar a mí me permitió estar en contacto con organizaciones internacionales. En este momento yo soy voluntario para una organización internacional en los Estados Unidos que se llama The Pollination Project, y yo evalúo unas propuestas mundiales cada mes durante un año, y ese trabajo es voluntario, o sea, no me pagan nada ni recibo nada, pero la organización me dijo que me daba $1000 por el trabajo voluntario que hacía, pero no se lo dan ni a Hugo Rodríguez ni a la Fundación Agenda Valle y Cauca. Me los gané por mi trabajo y me dijeron, por favor, coloque esos $1000 en su comunidad. Entonces lo que hice fue abrir una convocatoria aquí en Santander de Quilichao. Varias personas hicieron la propuesta, y adivinen qué, pues dos señoritas, estudiantes de Derecho de la Universidad del Cauca, hicieron una propuesta que me encantó. Y ahorita van a hablar ellas de esa propuesta. Entonces, lo que les quiero decir es que para mí ha sido muy placentero trabajar con ellas, que ellas hayan sido las beneficiarias, y no ellas, sino las comunidades para las cuales ellas trabajan. De hecho, este proyecto se desarrolló en Quinamayo, sur del Valle del Cauca, en el municipio de Jamundí, y aquí en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. Entonces, esos $1000 se convirtieron de una manera exponencial, no en plata, sino en muchas acciones, en muchas cosas que ellas realizaron, que ya les van a contar qué fue lo que hicieron. Adicionalmente, yo quiero decirles que Lina y Camila no solamente son estudiantes de aquí de la Universidad del Cauca, ni tienen acción en sus quehaceres como estudiantes aquí en el Cauca, aquí en el norte del Cauca. El quehacer de ellas es regional, porque manejan, digamos, un quehacer estudiantil desde el punto de vista de lo que se hace aquí en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, pero también en el sur del Valle del Cauca, en el municipio de Jamundí, pero también en Samaniego, en el norte de Nariño. Entonces, no solamente ellas manejan situaciones que tienen que ver con los municipios y con los departamentos, sino también a nivel internacional. Ellas no son bilingües todavía, pero ellas tienen contactos internacionales. Y seguramente, si nos va bien este año, de pronto tenemos una buena noticia, no se la damos ahora, solamente dejemos que las cosas sucedan si tienen que suceder. Entonces, miren el accionar de dos señoritas, estudiantes de Derecho, que no solamente el ámbito universitario para ellas ha sido aquí en este entorno físico o aquí en el municipio, sino que ha trascendido. Están a nivel regional y en este momento ejerciendo acciones de tipo internacional. Entonces, quería resaltar esa situación de ellas. Estoy muy complacido de estar con ustedes y hoy estamos dando cierre a este evento, a esta ruta del autorreconocimiento e interculturalidad, con una subvención de $1000 que ellas lo convirtieron en muchísimas acciones positivas para sus comunidades. Entonces las dejo con ellas, pero un aplauso para ellas, por favor, por ese maravilloso trabajo que han hecho durante estos 6-7 meses. Entonces los dejo con Lina y con Camila. Muchas gracias.
Sí, muy buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos acá en este espacio. Muchísimas gracias a Hugo por ser tan excelente coordinador, por acompañarnos a cada espacio. Volteamos muchísimo, caminamos muchísimo y fueron excelentes los resultados. Estamos muy contentas por lo que logramos hacer, por el impacto que logramos dar en cada una de las comunidades en que trabajamos. En inicio trabajamos en mi comunidad. Yo vivo en el corregimiento de Quinamayo Valle, comunidad negra de Jamundí, y allá comenzó la ruta del autorreconocimiento. Le hablamos a los chicos acerca de la importancia del territorio colectivo, de la importancia de la etnoeducación, de la importancia del autorreconocimiento. ¿Y qué es el autorreconocimiento? A partir de este taller surgió la idea de crear la ruta del autorreconocimiento, que emprende 3 conceptos. Primero, la autopercepción del sujeto. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Del encuentro con las raíces del sujeto étnico. Yo soy una mujer negra, afrodescendiente, proveniente del sur del Valle y del norte del Cauca. Así esa es mi autopercepción. Luego la autoobservación, cómo interrelaciono con otros sujetos étnicos, en muchos casos también de la comunidad, el punto 9% de la población. Entonces, ¿cómo yo me interrelaciono con la comunidad? Lo mismo hicimos con los chicos de San Antonio. Trabajamos con una comunidad negra de San Antonio, que queda a unos 8 minutos de acá de Santander de Clichao, por allá arribita. Y los chicos, la mayoría se autorreconocieron como sujetos étnicos, se dieron cuenta cuáles eran las dinámicas que ellos tenían con otros sujetos étnicos, las costumbres, las formas de vivir, la jerga, la gastronomía y por último la proyección, que fue la base principal del proyecto. Nosotros queremos que nuestras comunidades progresen y sentimos que la base de ese progreso es a través de la educación. Y no solo de la educación, sino de la etnoeducación, que es esa educación diseñada para respetar la cultura, los valores y los modos de vida de esas comunidades étnicas. Entonces pudimos ir a unos territorios totalmente distintos a los que estamos acostumbrados aquí en Santander de Clichao. Lo notamos en el resguardo indígena de una comunidad nasa. Ellos tienen unos salones que son totalmente destapados, no hay paredes en los salones, ellos viven en libertad. Estuvimos en la tulpa, hicimos los rituales, nos dimos cuenta cuál eran sus procesos, sus dinámicas. Ellos sembraban, tenían unos cultivos muy hermosos y muy bonito. Ellos eran gobernadores y vimos como esa interculturalidad que surgió. Vimos chicas afro que eran gobernadoras de un cabildo indígena, a mí me impactó muchísimo eso. Y el respeto, porque no es lo mismo, es muchísima diferencia la que existe entre la cosmovisión afro a la cosmovisión indígena, son dos cosas totalmente distintas. Y que una chica afro sea capaz de ser gobernadora de una población indígena, en este caso los estudiantes, a mí me pareció súper sorprendente, súper chévere y lo admiro grandemente. Entonces me siento muy contenta del trabajo que terminamos haciendo con los chicos. Nosotros los llevamos hasta Meléndez, a los de Quinamayo. Fuimos hasta Meléndez, hicimos un recorrido por la Universidad del Valle. Nos atendió una excelentísima organización afro, se llama CADUVE Bencos Vive. Le dieron una charla a los chicos, le dieron las oportunidades que tenían de acceder a través de los estados de sección afro, que son oportunidades que solamente tenemos los jóvenes afro. Y de la importancia y de la relevancia que el gobierno le ha dado al autorreconocimiento. Y eso en vías de la educación media y superior. Porque acá nosotros notamos la deserción en primer lugar y en segundo lugar la falta de espacios en donde se interrelacionen estos sujetos. Por ejemplo, ahorita estamos tratando de crear la iniciativa de fundar el proyecto comunitario del Consejo Comunitario, que fue algo con lo que yo inicié. Yo le decía a Juan David, aquí no hay palenque, aquí no hay Consejo Comunitario, aquí no pasa nada. Y conocí a Ana y de ahí el impulso sigue y vamos por ese objetivo.
Entonces nosotros queremos fortalecer esas dinámicas de interculturalidad aquí en la ciudad universitaria. Entonces los chicos que son de San Antonio, del resguardo indígena, estaríamos súper satisfechas y súper felices en que ellos pudieran entrar acá y ellos fueran los que impulsaran esos procesos de la reactivación de el resguardo indígena, el cabildo, porque aquí ya no hay cabildo. Sería excelente que una de esas gobernadoras entraran aquí y reactivaran esos espacios. Y chicas de la comunidad afro que entraran aquí, chicos, y reactivaran esos espacios. Y cada día nuestros salones estén más llenos de chicos y chicas afro, porque hay veces los salones tienen muy poca población étnica. Y esa es la idea, que ellos estén aquí, que aprovechemos todas las garantías que nos ha dado el gobierno ahora con el 70% de cupos para la población del norte del Cauca. Entonces, eso desarrollamos, la ruta. Yo autorreconocerme como sujeto étnico, yo cómo me interrelaciono con otros sujetos étnicos y cuál es mi proyección, cuál es lo que yo quiero hacer con esas herramientas que yo ya tengo para aportar a mi comunidad, para aportar a esa comunidad étnica que necesita tanto del aporte de líderes y de profesionales y de futuros profesionales, no que salgan de la región. La idea es que se mantengan en la región y que trabajen por la región. Entonces ayer tocábamos otros puntos, les voy a dar ahora el paso a Camila para que ella les cuente un poco de su experiencia en el resguardo indígena, pero antes de continuar, mencionarles cómo surgió este proyecto tan bonito, porque se llama El Café de las Tres, porque surgió tomándonos un café. Aquí en la ciudad universitaria el año pasado, a las 3, no sé el horario, la verdad no me acuerdo el horario, pero surgió el año pasado aquí porque nosotras tuvimos la iniciativa de realizar un conversatorio en marco de la celebración de, anteriormente se llamaba el Día de la Raza, ahora se llama el Día de la Diversidad Cultural, de la diversidad étnica, se llama ahora. Y nosotros tuvimos la iniciativa, invitamos a Hugo, y a partir de eso nació este proyecto, porque no vino nadie a nuestro conversatorio. O sea, a nadie le importaba el 12 de octubre, nadie sabía qué había pasado el 12 de octubre, y eso para mí fue súper preocupante, súper impactante. Personas afro que no sepan eso, que no tengan como el sentimiento de qué pasó ese día, personas indígenas que no tuvieran la iniciativa de acompañarnos a conversar acerca de eso y lo trascendente y lo importante que significa para nosotros conscientes. Sujetos étnicos conscientes de la historia, el 12 de octubre es una cosa trascendental. Entonces, a partir de allí surgió la idea y aquí estamos compartiéndole los resultados de nuestro proyecto en el Café de las Tres. Bueno, hola, gracias por asistir. Mi nombre es Camila Ramírez. La mayoría de los que están aquí me conocen. Es muy agradable tener la percepción de con quiénes estoy hablando, porque con cada uno he podido compartir, no con todos, pero sí de forma personal, algunas de las cosas que pienso, y también los he escuchado sobre sus proyectos de vida y en qué lugar estamos en la universidad y hacia dónde vamos. Entonces, yo conocí a Lina, hace rato nos reíamos porque hoy fue la primera vez que estuvimos de acuerdo en algo. Y ahí está Hugo de testigo, porque queríamos mover la mesa estaba muy atrás y queríamos moverla más adelante. Ese fue el primer acuerdo en un año que nos conocemos. A Lina la conocí porque en su momento alguien le dijo, me gustaría que hicieras un conversatorio con Andrea Ramírez, que ella toca estos temas, y bueno, la primera frase que me dijo Lina fue: yo no me puedo reconocer feminista porque el feminismo históricamente fue racista. Y es cierto, y no solamente racista, está dentro de todo un sistema. En ese momento yo no conocía mucho el feminismo indígena, actualmente es el lugar desde el cual me ubico, y por supuesto sé que la lucha feminista debe ser antirracista,
antipatriarcal y otras connotaciones que ciertas autoras actualmente le dan a este tipo de luchas. Esa fue la primera conexión, y de allí en adelante, hasta en una actividad que tuvimos en un colegio, Lina quería estar en el lado izquierdo, yo quería estar en el lado derecho, y la foto quedó así porque ninguna quiso ceder. Entonces todas las actividades han sido así. Y yo en el centro. Y Hugo estaba en el centro ese día en la foto. Bueno, entonces dentro como de la ruta y de las actividades que hicimos, Lina dirigió todo lo relacionado con los temas afro y los colegios afro, y yo con los colegios indígenas, y así transamos pues que cada una iba a tener la autonomía en sus espacios. Y pues también porque dentro de nuestro autorreconocimiento pues yo no puedo hablar de comunidades afro, esa es la posición en la que yo me ubico. Puedo tener discusiones con Lina, pero no tomarme la vocería de una comunidad a la que no represento. Bueno, la ruta, les recuerdo para que la puedan llevar en su cabeza cuando salgan de acá, es autopercepción, que es yo, cómo me reconozco. El segundo es autoobservación, cómo me reconozco dentro de la comunidad, y proyección es qué quiero construir con la comunidad o hacia dónde quiero ir o cuál es mi proyecto de vida, que dentro de las comunidades indígenas se le llama plan de vida, dependiendo también la comunidad. Entonces voy a hacer un recuento personal, luego ya vamos a pasar como a la estructura general del proyecto, pero voy a hacer una estructura personal de qué respuesta yo le doy a estas tres preguntas. Autopercepción, yo me reconozco como indígena, pero obviamente aquí tengo muchos sinsabores porque yo viví mi infancia, unos 4 años, entre los 5 y 7 años, 5 y 8, en una comunidad indígena. La habité, estuve rodeada de personas indígenas, pero nunca tuve la cultura que una comunidad indígena tiene habitualmente en el Cauca. Por ejemplo, cuando miras a alguien con toda su vestimenta. O sea, éramos indígenas en un territorio indígena sin la cultura indígena. Cuando yo realmente me reconocí indígena, más o menos a los 16 años, a través de un taller de escritura, porque allí empezamos a hacer una investigación de los saberes ancestrales en mi comunidad. Entonces ahí incluso yo tuve un acercamiento a quiénes eran mis abuelos, cuáles eran sus nombres, y bueno, todo el proceso de reconocimiento que ellos vivieron en su momento, porque ellos estuvieron en el trance de la nueva constitución, cuando realmente se nos dio, ¿no?, la opción de pertenecer a Colombia, desde la forma en la que yo lo veo. Entonces esa es la forma como yo me he llegado a reconocer indígena. Autoobservación, pues dentro de mi trabajo con comunidades, específicamente en la Universidad del Cauca, siento que este es el primer proyecto, acercamiento que yo tengo desde un tema indígena, pues junto a Lina. Y en cuanto a la proyección, una de las cosas que más me gusta a mí es la gestión en cualquier lugar, estar en interacción con fundaciones, con personas, y sé que dentro de mi trabajo comunitario a largo plazo quiero seguir abarcando los temas indígenas porque también es el lugar desde el cual yo me ubico. Bueno, esa es la respuesta a las 3 preguntas. Ya como para finalizar con el quién soy yo y por qué estoy aquí. Bueno, soy quien soy actualmente por las personas por las que me rodeo, por muchos de los que están aquí sentados, porque de varios a través de nuestras conversaciones, de las lecturas de cartas, de las historias de mis amigos que han vivido cosas muy fuertes, de también esas confrontaciones que tenemos día a día, cosas con las que no estamos de acuerdo todo el tiempo a las 2 de la mañana. Entonces esa soy yo, soy la recopilación de muchas personas, pero
pues también soy lo que me he dejado quitar por otras personas, ¿no? Como eso que he dado a otros, eso que he dado en la comunidad, y por eso estoy aquí. Y pues tengo que decirlo, en un momento la sociedad hizo que yo pudiera seguir viviendo. Entonces, por eso esto tiene una razón muy emocional y personal para mí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Pues de primera mano pues agradecerles tanto a Lina como a Camila, quienes, valga decir, y es un dato muy valioso, fueron estudiantes mías en semestres anteriores, y siempre existe pues ese sentimiento no solo de gratitud sino de orgullo cuando son los estudiantes quienes comienzan a hacerte partícipe de sus espacios, porque eso da una valía tanto en lo personal como en lo profesional, y quiero reconocerlo. Este espacio o esta invitación que se hizo tiene dos categorías que son importantes y que van unidas por un puente: autorreconocimiento, interculturalidad y escenarios educativos. Son dos categorías que no solo digo son necesarias, sino que son urgentes, y sobre todo si estamos aquí en la Universidad del Cauca, en su sede norte, en un contexto universitario como el nuestro, tan permeado de diversidad étnica. Quienes hayan sido mis estudiantes creo que conocen dos anécdotas que suelo contar. Quienes no, pues les presento pues también una parte de mi vida. La primera de ellas con mi hija cuando tenía 3 años. Mi hija, su madre es una mujer afro, y cuando tenía 3 años iba hacia el colegio, la estaba llevando yo, y de un momento a otro le noté desde el retrovisor del carro que sus ojos lagrimearon. Y le pregunté qué le pasaba, y ella me dijo: papá, es que yo tengo mi cabello muy crespo. Yo detuve el carro, me pasé a la silla de atrás y le dije: hija, dos cosas. Una, eres hermosa, eres bellísima, y tu cabello es el mejor que puedes tener, y si tuvieras la oportunidad de volver a llegar a este mundo, le pediría a la vida que fuera tal cual eres. Y segundo, no lo vas a entender, lo entenderás a la vuelta de varios años, pero algún día comprenderás lo importante que es para ti y para todas esas generaciones que les ha costado sangre el hecho de que tu cabellera sea crespa como lo es, y que se te hagan las trenzas, los rulos y todo lo que se te hace en tu cabello desde el punto de vista cultural. Algún día lo vas a entender y vas a notar. ¿Por qué mi hija pregunta una cosa de esas? Mi hija, que solo va de la casa al colegio, es porque obviamente hay cuestiones desde la misma educación preescolar que, contrario a algunos principios de interculturalidad, comienzan a generar categorías sociales, y eso genera esas inseguridades en personas casi que recién arrojadas a este mundo como mi hija. La otra anécdota fue en esta universidad, una discusión más o menos ampliamente conocida entre otro profesor y yo, que una vez en un salón de clase, mientras yo estaba pasando por un pasillo, y yo con lo chismoso que a veces acostumbro a hacer, escuché que le estaba pidiendo a un estudiante indígena que dejara a la entrada su bastón de mando y el sombrero que es simbólico de la comunidad a la que pertenece en la entrada. Cosa que por supuesto me pareció irrespetuosa, y me metí, hubo una ligera discusión y dije que no solo atentaba contra cualquier principio de interculturalidad, sino que lo dejaba a él muy mal parado frente al lugar que está. Está en una universidad, primero de naturaleza pública, segundo en el norte de un departamento dotado de diversidad étnica,
donde precisamente lo que debería existir es un enfoque etnoeducativo y no convertirse la universidad en un escenario castrador que, por decirlo así, niegue las intenciones con las que una persona llega a la universidad. Entonces le preguntaba yo a él, usted seguramente es un profesor que ejerce y litiga en los palacios de justicia en Cali, en Medellín, en Bogotá. Me gustaría saber si usted en realidad piensa que este estudiante que viene de un resguardo indígena llega a la universidad con la intención de salir de saco y corbata y litigar en el Palacio de Justicia de Bogotá o de cualquier otra ciudad. No, seguramente llega a la universidad con la intención de regresar algo a su comunidad con aprendizajes que aquí ha buscado y seguramente no ha encontrado, porque en los docentes no existen prácticas etnoeducativas por un lado, y segundo porque ni siquiera las mallas curriculares o los planes de estudio tienen en cuenta ese tipo de situaciones, y ahí es cuando la universidad se vuelve una castradora de sueños. Entonces por eso decía que es un tema, tanto el autorreconocimiento como la interculturalidad, que no solamente es necesario sino urgente, porque es una realidad universitaria. Y para ir un poco cerrando esta parte, porque el conversatorio continuará, aún no inicia, solamente quiero decirles, para la población étnica, que obviamente aquí hay presencia, el principal o la principal causa de deserción en los entornos universitarios, no conozco educación media, mi mundo es el sector universitario, pero la principal causa de deserción de la población étnica en las instituciones universitarias tiene que ver precisamente con la falta de prácticas etnoeducativas o la falta de criterios de interculturalidad que existen en los programas, porque la interseccionalidad es una realidad, las categorizaciones sociales existen y la población étnica se siente excluida en doble sentido cuando llega a la universidad. Uno, el sentido social, que les digo, la interseccionalidad existe y eso es una realidad, y el otro, porque las universidades, al menos en su común denominador, no suelen tener un enfoque etnoeducativo e intercultural. Casi que basta con presentar estadísticamente qué población afro hay, qué población indígena hay, qué otro tipo de comunidades hay, y hasta ahí llega el dato de inclusión entre comillas. Entonces es un tema que hay que revisar, que es urgente y necesario, y que esperemos que este conversatorio sea de utilidad para reconocerlo en nuestra realidad universitaria. ¿Cuál es la dinámica? Listo. Bueno, el conversatorio está relacionado con el autorreconocimiento de sujetos étnicos en instituciones de educación media y educación superior. Entonces, primero voy a terminar de socializar cuáles fueron las actividades y qué insumos salieron de los talleres que hicimos. Ya una parte la hizo Lina, y luego seguiremos con las otras preguntas que ya van más en el análisis de la universidad y el lugar en el que estamos en este día. Entonces, bueno, hay algunos datos muy importantes que mencionó el profe. Cuando hablamos de tres palabras, vamos hasta el momento: autorreconocimiento, interculturalidad, voy a adicionar otra, multiculturalidad. La multiculturalidad, desde la sociología, es el hecho de la existencia de distintos grupos culturales en un lugar. Podemos decir que de esa forma que la universidad es multicultural porque hay comunidad afro, comunidad indígena, habemos estudiantes de distintos territorios, pero el tema de interculturalidad ya es más profundo desde mi punto de vista, porque es la capacidad de interactuar con las otras culturas. O sea, no basta con que exista multiculturalidad para que la interculturalidad se esté fortaleciendo, y es lo que nos trae a este espacio. Entonces, teniendo como ese concepto general, la actividad que nosotros realizamos en el colegio NASA, que el colegio se llama NASA Kiwi Tech Chao, que traduce algo similar a los 3 sueños. Y esos 3 sueños son los 3 sueños de 3 comunidades étnicas, los mestizos, negros e indígenas. A pesar de que esa es la traducción del nombre de este colegio, la mayor población del colegio es indígena. Eso hace, y lo descubrimos en los talleres, que haya una discriminación hacia
quienes no son indígenas dentro de este colegio, es decir, como lo contrario que sucede en la universidad o en lugares donde sí somos minoría. Logramos observar en el colegio desde las costumbres. Bueno, ellos tienen una tulpa donde se reúnen a hacer algunos de los espacios como estos, pero de forma circular, en algo que en la comunidad de los Pastos se denomina minga de pensamiento. Y en cuanto a la infraestructura, pues hay algunos salones que son hexagonales, como en la forma de una choza, que tienen murales. Incluso cuando lo visitábamos, yo le decía a Lina, este colegio tiene más murales que nuestra universidad. Y bueno, ya sabemos todo lo que sucede detrás de eso, ¿no? Pero bueno, eso es como en la infraestructura. Ahora, en el lugar en general, primero los chicos están al aire libre, es decir, no existen estas paredes, y eso les permite a ellos tener la libertad de estar si realmente quieren hacerlo. Y están en un colegio, o sea, seguro la mayoría de ustedes estudió en colegios donde sí tenía que estar cerrado, tenían que tener un permiso para salir, pero la realidad de ellos es muy distinta. Y lo que nos dice el coordinador de este colegio es que existe un solo vigilante y realmente los estudiantes que se salen del colegio son 1 en 3 meses en promedio. Que si eso hubiese sucedido en mi colegio, no fueran esos los números. Entonces es un poco de la infraestructura. Están al aire libre, están rodeados por árboles, lo cual mejora obviamente su calidad de vida. En porcentajes puede estar influyendo en su salud mental y en cómo reciben las clases día a día. En cuanto a la función social, les estoy dando varios datos del contexto del colegio que no son étnicos, o sea, esos datos no están relacionados directamente con una figura étnica, pero sí necesitamos entender en qué condiciones están los sujetos étnicos que salen del colegio. Por eso estoy haciendo como un desglose de cosas muy mínimas y específicas. ¿Cuál es la función social de este colegio? Si bien es un colegio que intenta fortalecer la interculturalidad, aquí llegan chicos que son expulsados de todo Santander de Quilichao. O sea, este colegio es esos colegios habituales de cada municipio donde van todos los que son expulsados y ningún colegio los quieren recibir. Y si vamos a la realidad, estamos en un municipio donde los jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar, pues terminan inmiscuidos en varias de las actividades ilegales o con falta de garantías que existen en Santander de Quilichao. Entonces, este colegio ha cumplido una función social muy importante. Ahora, cuando los chicos ingresan al colegio, ellos se comprometen a cumplir con todos los reglamentos internos. Y entre esos reglamentos está, bueno, asistir o si no asisten a los rituales como el de la tulpa, ellos deben respetar las actividades que realizan. No. Las actividades que realizan dentro del colegio. Es muy difícil que alguien sea expulsado de este colegio, pero dentro de las normas está que si un chico incumple con las actividades o con el comportamiento, pues debe ser, es una palabra específica, como remediado, así se le dice, que es como la actividad que realizan en los cabildos cuando juetean a una persona por cometer un delito. Eso lo hacen dentro de esta institución, en frente de todos los compañeros. Entonces, lo que nos decían algunos estudiantes es como, a ti te juetean, entonces ya todo el mundo sabe que a ti te juetearon. Entonces, es como una exclusión social, lo que pues te da miedo llegar a ese punto, ¿no? De haber incumplido tanto las recomendaciones que te hizo la institución. Bueno, eso como en quienes están en este colegio. También los
chicos que son afro, que decían que pues, se sentían muy discriminados en varios de los espacios. Actualmente están creando espacios musicales y de cultura que les permite fortalecer el autorreconocimiento y bueno, su proceso étnico dentro de la institución. El contexto es una zona rural que da como a 15 minutos del lugar. Y hay un punto final con el que quiero concluir, es acerca de la polaridad. Si bien la coca dentro de este colegio es algo sagrado, porque los mayores o la mayor mambea coca cuando realizan la tulpa o cuando hacen varios de los rituales, pues en el contexto, estoy repitiendo varias veces esa palabra, en el que vivimos, pues la coca también está permeada por el narcotráfico y todo lo que eso significa para los jóvenes también, específicamente. Entonces, los chicos nos decían, incluso lo escribieron en algunas carteleras, nosotros nos sentimos seguros aquí, pero al salir del colegio estamos expuestos al reclutamiento forzado, al consumo de drogas ilícitas desde edades muy tempranas y a la presencia de grupos armados. Son esas tres como las conclusiones que nos dieron los mismos estudiantes. Entonces este lugar sí se ha convertido en un lugar seguro, no solo para los jóvenes que viven cerca al territorio, sino para aquellos jóvenes que han sido excluidos ya de otros colegios del municipio. La polaridad entre qué significa la coca y qué significa vivir dentro de un resguardo o de un cabildo, para mí es una constante, no solo porque es, así como existen sistemas de discriminación afuera, también existen de forma interna. Y eso se ve representado en otras figuras patriarcales que existen dentro de los grupos indígenas. Pero la discusión en este momento es más del autorreconocimiento, entonces simplemente les dejo allí el apunte de lo que yo he identificado viviendo en una comunidad indígena. Entonces ahora vamos a pasar, ya haciendo como el informe de todas las actividades, al debate del etnocentrismo. Sí y no, y pues qué piensa cada uno de nosotros. Bueno, el etnocentrismo ha sido uno de los principales debates y discusiones que he tenido con Camila. Principalmente yo, como Camila lo dice, yo no puedo ser feminista porque el feminismo ha sido racista y sigue siendo racista. Por ende, las mujeres negras no podemos ser feministas, somos afrofeministas o feministas negras, pero nunca feministas. En primer lugar eso. En segundo lugar, ¿por qué el etnocentrismo? Por el fenómeno de la trata transatlántica, señores, a los africanos se les despojó de todo en lo absoluto. Y de lo más elemental o lo más esencial que tiene el ser humano, su dignidad. Por ello, nosotros hoy día, afrocolombianos, afroamericanos y africanos, hemos adoptado prácticas distintas. El panafricanismo nació para enaltecer la cultura afro. Nació para fortalecer las dinámicas del afro, para fortalecer todo lo que se perdió atrás. Nosotros dijimos, listo, nos despojaron de absolutamente todo, de nuestro país, de nuestra patria, de nuestras costumbres, de nuestras lenguas, de nuestras familias. ¿Y qué nos toca hacer? Reconstruirnos. Y para ello se creó el panafricanismo. Entonces, el amor afrocentrado, los espacios afrocentrados para nosotros son demasiado importantes. Por eso, porque enaltecen nuestra cultura, enaltecen nuestras costumbres y enaltecen nuestra dignidad. Nosotros no podemos permitir que a nuestros espacios lleguen personas que no entienden o no comparten una lucha que, como lo dijo el profesor, nos costó sangre, años, siglos de cimarronaje
A nosotros la libertad no nos las dio Simón Bolívar, a nosotros la libertad no las trajo nadie, nosotros nos las ganamos. Entonces, el panafricanismo y los espacios afrocentrados deben siempre recordar eso. Entonces nosotros afrocentramos espacios, nosotros tratamos de descolonizar nuestras mentes. ¿Y cómo lo hacemos? En primera instancia, yo creo que desde los años 70, 80, 90, que surgió como el boom de los movimientos afro en los Estados Unidos inicialmente, allá nació el feminismo negro o el afrofeminismo. La forma más pura de resistir de una mujer es usando su cabello natural. A nosotras nos metieron en la cabeza por el colonialismo que nuestro cabello no servía, que nuestro cabello era malo, que nuestro cabello era indomable, que nuestro cabello era rebelde. Y desde el momento en que una mujer negra lleva su cabello natural, desde el momento en que una mujer negra usa trenzas, desde que una policía, desde que una militar, desde que una profesora lo hace, transmite resistencia. Y transmite esa idea de panafricanismo, que lo mío está bien mi cabello porque es mío, porque es natural. No tengo por qué permearme a conceptos eurocéntricos que nos han llevado incluso a detestar lo nuestro. No sé si han escuchado ese término de negro de casa. Señores, el negro de casa era el negro que vivía con el amo. Y entonces él se sentía superior a los otros negros porque él vivía con el amo. Y él comía, como lo habrán escuchado de Francia Márquez, del plato del amo. Entonces comenzaba a sentir que era superior a los otros negros. Entonces, como que desde el interior de una sociedad que estructuralmente fue desde el nacimiento del colonialismo racista, se le lavó el cerebro a las personas negras para que unos negros atacaran a otros negros. Entonces no es que nosotros seamos problemáticos, es que lamentablemente hay unos que son más privilegiados que otros, porque han crecido en la ciudad, porque no tienen familia en el campo, porque no son provenientes de una comunidad negra y se creen con el derecho de venir a decir, no se victimicen. ¿Pero por qué lo hacen? No es que no nos victimicemos, es que la esclavitud no terminó hace siglos. La esclavitud terminó hace muy poco, solamente van 6 generaciones y nos faltan muchísimas para que nosotros podamos progresar, para que las comunidades negras puedan progresar. Por eso viene y traigo a colación que con Yara nosotros estamos diciendo, no vamos a hacer el consejo comunitario, pero va a ser un espacio afrocentrado. Porque lo hablábamos anoche con el profesor, se ha relativizado el concepto. No porque usted se sienta negro es negro, porque usted no vive lo que vivimos las mujeres negras. Señores, ser negra es muy difícil. Llegar a un espacio donde todas las mujeres tienen el cabello liso y todas las mujeres son claras y tú llegar con el cabello tal cual natural, eso no es fácil, no todo el mundo se le hace fácil. Entonces, si nosotros vamos a crear un consejo comunitario en la sede norte, tiene que ser de gente negra, donde esa mujer y esa muchacha se salga con las herramientas para ser lo suficientemente segura y para mostrarle a otras que ser natural y ser panafricanista está bien, que es lo correcto y que es el camino que nosotros debemos forjar y debemos seguir para alcanzar la dignidad, que eso es lo que nosotros perseguimos, que esa dignidad que hace muchos siglos fue arrebatada, vuelva a nosotros. Por eso no podemos permitir que personas ajenas a este proceso se lucren con discursos, o no sé por qué lo hacen, porque hay muchos que lo hacen, se lucran con estos discursos, se apropian de estos escenarios y ocupan espacios que no son para ellos, son para personas negras. Entonces yo sí estoy a favor, me opongo totalmente a la relativización del autorreconocimiento. No porque usted se sienta negro es negro, porque usted no lo vive, porque usted no tiene la historia, porque usted no tiene esas raíces. Usted primero debe de conocer la historia, segundo debe de estar rodeada de gente negra y tercero debe de dolerle y debe de sentir y debe de hacer esas acciones que implica generar resistencia.
Están levantando la mano. Ahorita. Mi nombre es Alejandro. Perdón. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Dorado. Te agradezco muchísimo pues, digamos que la información en esto sobre el panafricanismo. Muchas gracias. Porque digamos que en el desarrollo de mi labor como estudiante y también pues como persona, me he enfrentado a muchos escenarios en los que de alguna manera yo no entendía el discurso que tú estabas dando. Hace 2 años, en la Universidad del Cauca, yo estaba a cargo yo estaba a cargo de fomentar o generar un espacio donde fuera relevante mostrar por qué Colombia está como conformada por diferentes culturas y diferentes etnias. A mí me tocó la afro. ¿Por qué? Porque somos de la sede norte de Santander, entonces los profesores en Popayán pues creyeron que digamos que en el lugar en el que yo me estaba desarrollando como que lo podría entender de alguna manera mejor. Nosotros tratamos de llevar como hasta el final ese proceso, pero hubo un disclaimer ahí muy grande cuando estábamos en eso, porque nosotros invitamos al grupo de las negritudes de la Universidad del Cauca, sede Popayán, unas personas con una filosofía bastante extrema y, o sea, muy admirable. Y entonces, en algún punto, muchas personas, por el contexto en el que crecían o se desarrollaban, se sentían negras. Y entonces aquí es donde yo vengo y escucho como ese punto, y por lo menos me vuelvo a ese día y me pongo a pensar, por ejemplo, yo. Entonces tú podrías decir, no es negro. Sí. Personalmente no sabría en qué etnia identificarme, pero mi abuela es negra, fue negra, muy negra. Entonces yo digo como, no, lo digo es para entender que incluso en eso mi mamá es morena. Y digamos, yo decía como, me parece muy interesante la lucha, la filosofía, digamos, la historia. Y de alguna manera yo pregunté como, ¿y yo podría ser parte de ese grupo? Y o sea, como que muy enojados, no porque tú no eres una persona negra. Entonces ahora que lo dices así, pues siempre como que me quedé como con una espinita desde ese momento, porque yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué reaccionar con digamos, con la violencia con la que lo hicieron, si, digamos, se están dejando guiar genotípicamente por lo que aparento, pero o sea, a nivel, digamos, de mi constitución o de mi historia, hay una parte que se ha socializado, que se ha hablado y así. Y con otra compañera que también es del puerto, Camila, ella decía que ella de algún momento sentía como discriminación porque era como la única persona que no era negra en el puerto. Entonces, y toda su familia era negra, es negra, pero por otras cuestiones, digamos que genotípicamente no parecía, y también preguntó, y no, ¿por qué? Por cómo te ves. No, ¿sí entiendes? Pero bueno, en general, genial, muchísimas gracias. Antes de pasar el micrófono a Horacio, lo que pasa es que hay que hacer una distinción. Lo hicimos. A ver, buenas tardes, mi nombre es Luis Flores. Yo vengo de Villarrica, Cauca, proveniente del municipio de Tembiquí. Bueno, yo en parte, yo siento que debemos dejar de descolonizar los espacios. ¿Por qué? Sí, y yo tal vez conozca la historia igual que tú, que se perdió la vida propia y el sentido de identidad de la comunidad afro. Pero ¿qué pasa? Yo siempre he considerado que siempre es mejor construir desde las diferencias que desde la estimación. ¿Por qué? Yo soy negro, sí. Y hay espacios que sí, normal. Pero siento yo, de estarle metiendo el dedo en la herida. ¿Por qué? Porque siempre siento que voy a transmitir lástima donde llego. Y es por mi color de piel. Sí, porque tú eres esclavo y eso fue un flagelo que quedó después del siglo VII, que fue que empezó la esclavitud. Pero si nosotros, digamos, en la Universidad del Cauca,
pueden haber otras que trabajen la legislación, por ejemplo, materias, ¿cómo se llaman, Fish? Legislación afro, legislación indígena, en los cuales las personas puedan conocer realmente cómo es que realmente se está rigiendo eso. ¿Por qué? Porque es que hoy en día, digamos, no tendrán en cuenta que los primeros movimientos de libertad para la Declaración del Hombre y el Ciudadano en 1851 fue promulgado por los afro. O que digamos, la ley de parto también fue movimiento, pues, principalmente por afro. Que el escuadrón que tenía Simón Bolívar en su gran mayoría estaba compuesto por indígenas y afro. Entonces, yo considero que si nosotros miramos esa historia desde ese punto, considero yo que podría ser una forma de resistencia también, aparte del cabello, que es lo que nos caracteriza. A los indígenas también, obviamente. Que cada quien tenga su cultura. Pero, porque considero yo, sería bueno instaurar, como digo, una temática o una no sé, de legislación afro, legislación indígena, y de ser posible, ¿por qué no una legislación pues mixta? No sé, o sea, el caso es que la persona que quiera estar, que quiera conocer, que se incluya. Porque sí, a mí, digamos, muchas veces quisiera entender por qué dan juetazos. No lo digo, sino que yo quisiera entender eso, por qué se maneja así y por qué desde ese punto de vista, pues, desde ese contexto, está bien. O sea, porque yo hoy le digo, ve, ¿por qué le están pegando? Que no, que porque portó mal y que hizo algo, y yo, pues uno como que trata de entender. Y es lo mismo que pasa con la legislación afro y la ley 70, con la creación de los consejos comunitarios. ¿Esto por qué se crea? ¿Qué pasa con los terrenos baldíos? ¿Qué pasa con esas tierras? Ya, entonces, era un poco como aportándote, porque yo sentía que pues más que como que espacios para negros, sino que las personas, porque lo digo porque tengo amigos y mis amigos son criados conmigo y mis amigos son de tonalidades pues más, bueno, como mi compañero aquí, por ejemplo. No es eso. Pero sus raíces son afro. Sus tonalidades son afro, se han criado en una cultura, ellos viven dentro de esa cultura. Entonces como que pues también, más que un color, es una pasión, una tonalidad, una cultura, algo más allá, polisémico, que hay detrás de ser afro. Porque es que ser afro no significa nada más, es que tenés que tener el color negro, por decirlo. Sino que pues dentro de ti hay, pues digamos, una pasión que te despierta, como tú dices, a luchar, a resistir a lo que le duele a mi hermano, le duele a mi hermana. O sea, yo soy como más de esa filosofía. Entonces vamos a terminar en esa palabra para que mi compañera responda y luego continuamos con otras preguntas. Bueno, muchas gracias por el espacio, primero que todo. Soy de primer semestre de Lenguas Modernas y es la primera vez que participo en este tipo de espacios y pues encantadísima, muchas gracias. Tuve la oportunidad de compartir un conversatorio con la compañera Andrea pues por lo del aniversario de la universidad y pues muchas cosas muy valiosas que ella mencionó y que me incentivaron precisamente a venir a participar de aquí. Con eso dicho, no quiero tomarme la vocería que no me incumbe, obviamente. Sin embargo, primero, estoy muy en contra de lo que dices. Los espacios se tienen que descolonizar sí o sí para poder empoderarnos de nuestra identidad, sea cual sea. Sea si eres un hombre afro, una mujer indígena, un hombre indígena, o en mi caso como una mujer indígena, es necesario comenzar a descolonizarnos
porque nosotros no somos europeos, somos americanos, somos del continente americano. La colonización vino de Europa, la influencia es europea y nunca nos vamos a sentir cómodos con eso porque no es nuestra identidad. Por lo tanto, la idea de no descolonizar los espacios, desde mi postura, es muy equivocada. Con esto dicho, la otra parte que quiero decir es, estoy completamente de acuerdo con lo de la creación de la Junta de Acción, no Junta de Acción, Consejo Comunitario, qué pena, el Consejo Comunitario con un enfoque etnocentrista, porque es que hay que recordar que existe el concepto de los privilegios. De acuerdo a cómo tú luces, tienes un privilegio. Tú por ser hombre, tienes un privilegio que las mujeres no tienen. Tú por ser mujer negra, no eres portadora de unos privilegios que otras personas sí tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Afortunadamente, personas que lucen como yo, personas que lucen como el compañero, no estoy negando, porque, no, y yo me sentí muy identificada con lo que dijiste, porque en mi familia hay una diversidad impresionante, o sea, mi abuelo era negro, mi abuela era blanca, mi otro abuelo era indígena, mi abuela, bueno, eso es una cosa, y el mestizaje en Colombia es algo inevitable. Pero ¿qué pasa? Yo por cómo luzco, no me he visto expuesta a cosas que personas que lucen, pues que han sido racializadas, sí han tenido que sufrir y vivenciar eso. Por el simple hecho de yo no vivir esas experiencias, ya me despoja de ciertos privilegios de tomar la vocería en espacios que no me conciernen. Que creo que eso es lo que estoy haciendo ahora, perdón. Entonces, con eso dicho, sí, claro, no es invalidar tu experiencia cultural, porque eso también es muy importante, es indispensable, pero también hay que reconocer que desde un comienzo, como tú luces, se comienza a realizar un perfilamiento, inevitablemente. Y que obviamente, claro, uno puede tener sus familiares de diferentes etnias, pero la manera en la que yo soy expuesta al mundo es muy diferente a la manera en la que ellos son expuestos al mundo. Y por eso, pues, la postura que yo he tomado, porque también yo dije, bueno, es que yo tengo todo este bagaje cultural y quiero comenzar a poder compartirlo, pero resulta que en los espacios que quiero compartirlo no se puede porque no tengo vocería. Lo mejor que puedo hacer es escuchar, aprender y participar. Por el hecho de que no tenga vocería, no significa que no pueda participar. Y eso era lo que quería decir. Gracias. Una cuestión que me preguntaba el compañero. Con los chicos también. Con los chicos de San Antonio también hicimos la dinámica de diferenciar. De diferenciar. Con los chicos de. Está apagado, perdón, yo lo apagué. Ya, para responder un poco lo que decía el compañero, con los chicos de San Antonio hicimos la dinámica de diferenciar raza de etnia. La raza es un concepto que trajo el eurocentrismo. La raza lo crearon los europeos, señores, la raza no existe. La raza, fenotípicamente hablando, no existe porque todos somos humanos, y eso fue lo que me respondieron los chicos. Y entonces, ¿por qué el racismo? El racismo parte más de la etnia. Usted no escoge en qué etnia nace. Usted lo que escoge es cómo se autorreconoce, en qué dinámicas participa, y eso lo vimos en la ruta del autorreconocimiento. Eso va implícito en la autopercepción del ser. Pero usted no escoge en qué etnia nace, usted no escoge si es indígena, si es blanco, si es negro, si es raizal, si es ron, usted eso no lo escoge. Pero la raza es una cuestión no biológica, sino social. La raza, señores, es un concepto social y por eso existe el racismo. Y el racismo lo inventaron ¿quiénes? Los europeos. Por eso insisto en mi postura tan radical de
etnocentrar los espacios es de vital importancia. Nosotros no podemos darle o no darle relevancia al color de piel, porque es que no, que yo no veo colores, yo veo personas. No, tenemos que, las personas negras que dicen eso están repitiendo lo que ahorita dije, negros de casa. No, es una realidad, existe, y que tú te sientas igual a la otra persona porque estás en la misma posición, porque estás en la misma ventaja, no quiere decir que tengas un pasado distinto a esa persona y que haya muchísimas personas a tu alrededor que también padecen racismo, porque en Colombia, con lo que está pasando con la vicepresidenta, todo el mundo se está dando cuenta que Colombia sí es una sociedad racista. ¿Cómo lo vamos a negar? Entonces vamos a salir a decir, no, yo no veo razas, que el victimismo, que por qué siempre recuerdan eso, que eso fue hace mucho tiempo. No, señor, eso sí es importante. Y nosotros, si vamos a seguir encaminados en recuperar la dignidad que perdimos, tenemos que traer a colación el discurso. Y no es eso de que no quedó y lástima, no. ¿Por qué motivo? Usted cuando ha visto a un indígena que no se sienta orgulloso, todos los indígenas con que yo me he relacionado se sienten orgullosos de ser indígena. Y nosotros, ¿por qué tenemos ese sesgo? De esa inseguridad, porque nosotros nos lavaron el cerebro, señores. El racismo es una cuestión estructural. El racismo va aquí en la cabeza. Es un pensamiento. Personas blancas que se sienten superiores a las personas negras y personas negras que se sienten inferiores. Entonces ese discurso de mi compañero Luis, yo no estoy de acuerdo. Yo lucho por los espacios afrocentrados. Eso era. ¿Va a hablar el profe o va a hablar Anita? Por favor, que no haya paloma, por el amor de Dios. Que bueno, básicamente lo que yo iba a decir ya lo dijeron, pero pues hay aquí, no pierdo nada. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ya me conocen, la mayoría. Sí, estudiante de Derecho, yo. Sí. El caso es que lo que yo quería decir fue básicamente lo que ya dijiste tú, Lino, y lo que ya dijo la compañera. Mi querido y hermoso Luis, yo entiendo lo que tú dices, de que, sí, como que hay que compartir con todos. No obstante, hay algo que hay que entender, que es muy importante, y que la gente no quiere entender, por decirlo así, es el hecho de que el blanco siempre ha tenido vocería. Ay, comencemos desde ahí. ¿Por qué no podemos compartir los espacios? No, es que siempre han existido espacios para los otros y para nosotros no. Por eso está el que nosotros queramos tener espacios etnocentrados, porque los otros siempre han tenido. Entonces, ¿por qué tenemos que empezar ahora? Ay, no, sí, no. O sea, y hay que empezar a tener apropiación de lo nuestro. ¿Y qué pasa? Yo entiendo perfectamente de las personas que se autoperciben, se autorreconocen como afro, no siendo personas negras, pero también tengo mis diferencias respecto a eso, porque obviamente tú te puedes autopercibir negro, pero tú no vas a recibir el mismo trato siendo blanco si te autopercibes. Tú puedes ir por la vida diciendo, ay, me autopercibo afro, pero usted no va a recibir el mismo trato que recibo yo, jamás. Y que de hecho, eso comienza con algo tan sencillo. Por ejemplo, yo como mujer negra también tengo un trato diferente a otras mujeres negras. Por ejemplo, yo tengo una estructura anatómica delgada. Yo no soy tratada igual que las mujeres afro que son gordas. Y eso es algo que hay que verlo. Porque claro, entonces yo soy discriminada esto es algo interseccional. Yo soy discriminada dependiendo de dónde esté. Entonces yo soy discriminada por ser negra, pero hay otras mujeres que son negras y que son discriminadas por ser negras, pero son gordas. Otras mujeres que tienen el cabello menos rizado que el mío y son menos discriminadas que yo porque no tienen el cabello tan rizado como el mío. Y así. Por ejemplo, yo soy discriminado porque estoy rapada. Y eso suena ridículo, pero sucede. O sea, ¿cómo pueden uno decir, ay no, pero ¿quién te va a discriminar? Me discrimina. O me discriminan porque soy una mujer negra y alta. Que me parece otra cosa ridícula, pero también me sucede todo el tiempo. Entonces me hacen el feo porque soy más alta de lo normal. Entonces como que... Y sucede con absolutamente todo. Entonces comencemos desde la parte de que tenemos que apropiarnos de lo que es de nosotros. Y sí, podemos abrir espacios para que las personas participen. No obstante, el espacio es de nosotros. Y tenemos que tener ese poder
para decir es de nosotros y así lo queremos. Siento yo que de alguna manera tienes razón en que sí, todos somos personas, pero aparentemente no todos somos iguales. No, sí entendimos lo que dijiste, Luis. Lo que te queremos decir es que de alguna manera sí tiene que ser etnocentrado. No puede, o sea, tiene que ser así porque de lo contrario no va a ser el impacto que se necesita. Ana, vamos a continuar con el profe y seguimos con la réplica. Sí, por favor, que estoy pidiendo la palabra desde hace rato. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Me alegra mucho verlas a mis amiguitas ahí hermosas, divinas, exponiendo estas dos culturas con las que yo sí por eso voy a apoyar en este caso a Luis y por X muchas razones. A ver, en Linta. Yo sí me autorreconozco afrocolombiana, siempre. Y vas a entender, o no sé por qué entender, de pronto quería ver ahorita, por eso estaba mirando el celular, la cátedra que tenemos y se lo voy a argumentar a Luis. Hay una cátedra que se llama Afrocolombianismo, Arte, Historia y Cultura. Y yo la hice precisamente porque amo esa cultura. ¿Por qué? Porque no directamente porque he buscado mis raíces, mi árbol genealógico ya lo hicimos y realmente no estoy conectada por ninguna parte. Pero amo la cultura afro, así que dije, ¿por qué no conocer un poco más acerca de la que nosotros vivimos? Y ya no llamarlos afro hispanos, como se llama, sino afrocolombianos, porque ya somos aquí, somos los que estamos los que somos y ya se acabó. O sea, ya hemos reconocido, porque lo hemos reconocido y hemos visto como en la historia, no la vamos a negar. Entonces, obviamente, cuando tú dices hay que abrir estos espacios para que se sientan identificados con la Colombia que conocemos en este momento y que no vamos a desconocer su cultura ni lo que pasó. Es que eso es por eso valoro mucho esto, porque en los espacios en donde encontramos la historia es lo que nos lleva a que haya un mejor futuro. De lo contrario, pues vamos a seguir repitiendo lo que mi compañera pues dice. Vamos a seguir discriminando porque es que la educación empieza desde nuestras casas. Si nosotros ahorita como jóvenes vemos estas realidades, seguramente cuando seamos papás les vamos a enseñar a nuestros hijos a ver a las personas, verlas, sin distinguir lo que acabas de decir. De pronto son características fisiológicas, genéticas, que eso es lo que a ti te identifica, porque si no tú dijeras, bueno, si nacieras igualita aquí a Angie y dijeras, yo soy representante de afro, como dice mi compañera, que de pronto es indígena, y yo tengo ciertas raíces de indígena, pero no las tengo, entonces va a pasar lo que dice acá mi otra compañera, porque característicamente o fisiológicamente no se ve como debería verse, entre comillas, porque hay un genotipo de esas situaciones. Entonces no va a ser tratado igual. No, o sea, es que estamos discriminando demasiado. Estamos haciendo una discriminación de la discriminación. Por eso digo, yo ahorita le apoyo, digamos, la palabra a Luis, donde decía, estos espacios son, vuelvo y lo digo, son importantes porque nos da luz para reconocer lo que fuimos y en ese momento para valorar lo que tenemos como ustedes. Porque, por ejemplo, hay algo que yo amo mucho y son las canciones. Por eso dentro del arte y la historia y la cultura, todos los instrumentos que desde África se trajeron hasta el timbal, hay una guitarra muy especial, o sea, hay ciertos instrumentos que se traen que le dan mucha, digamos, como mucho swing a lo que conocemos ahorita como afrocolombianos. Entonces, en fin, quiero, como para enfatizar un poquito mi idea, digamos que estos espacios no se abren para que estemos discutiendo, porque lo vi como desde ese punto, sino que le demos el valor para reconocer y visualizar pues lo que nos trae en este momento, que es mirar lo que ustedes como personas
o seres humanos están haciendo por otras comunidades para que se sientan reconocidos y representados. Nada más. Entonces, bueno, ese era mi aporte. Listo, bueno, continuamos. Tan feo que me escucho. ¿Ah? En la noche tenemos clase. Bueno, varias cosas, pues el debate obviamente, eso me va a hacer por acá porque me hace como eco. El debate, pues claramente se enriqueció con las intervenciones, pero sí creo que desde un enfoque étnico hay que hacer varias claridades para que no se confundan y no caer en escenarios de apropiación y este tipo de circunstancias, y las voy a recoger de todas las intervenciones que han dado. La primera, no olviden los dos conceptos, autorreconocimiento e interculturalidad. Una cosa es una cosa y otra cosa es otras cosas. Es el principio más básico que existe dentro de la lógica formal. Autorreconocerse no es lo mismo que tener interacción cultural. Yo, durante mucho tiempo, me consideré parte de la comunidad afro. Hoy estoy convencido de que no lo soy. Y cada año voy a San Basilio Palenque, me involucro. Ellos tienen un contacto conmigo al punto que me cuentan cosas que normalmente no le cuentan a los turistas. A veces ni siquiera a turistas afro. Temas que si de pronto yo mencionara aquí pueden ser polémicos desde el punto de vista penal, contravencional, etc. Y el hecho de que yo tenga un enfoque étnico y me apasionen las temáticas afro, me hace un aliado, más no me hace un afrocolombiano. Yo no puedo entrar a un escenario, por ejemplo, el Consejo Comunitario en San Basilio Palenque, comunidad a la que soy muy cercano y voy cada año, sagradamente, pasar Navidad o feliz año, alguna cosa de esas, e ingresar a su consejo comunitario y de pronto tomar posiciones en torno a la política local de ese territorio ancestral, porque simple y llanamente, y no por estricto fenotipo, no soy afro. Una cosa es el autorreconocimiento y otra cosa es la interculturalidad. Ojo, Camila lo dijo, interculturalidad es la capacidad de interactuar entre culturas, y necesariamente eso implica procesos de transformación, por eso las culturas cambian. En temas indígenas, hoy se cuestiona desde un enfoque en perspectiva de género temas como la ablación genital femenina. Es producto de los encuentros interculturales. En temas étnicos afros, en Palenque ya comienza a cuestionarse lo que es el jalamiento. Quienes hayan averiguado eso saben de qué hablo. La interculturalidad produce cambios. El autorreconocimiento es otra cosa y es el enfoque tal vez etnocéntrico al que esté haciendo referencia Lina. Ese tipo de espacios deben existir porque la reconstrucción tanto de esa memoria histórica como de la identidad histórica y cultural es necesaria. Sobre todo, y yo entiendo que sea una tendencia más expresada en lo afro que en lo indígena, porque hubo un completo desmembramiento de las raíces ancestrales. Desde el fenómeno de la trata fueron totalmente desconectados. Un indígena puede reconstruir su genealogía fácilmente. Un afro no, nunca lo va a lograr. Fue borrado desde un inicio y esos procesos son importantes. Es el primer punto, distinguir lo uno de lo otro. Y ojo, eso no impide conocer. Yo conozco muchas cosas de las prácticas de territorios colectivos afro sin autorreconocerme afro. Porque conocer no es pertenecer. Ojo con eso. Y el problema es precisamente que se ha relativizado tanto el tema de la identidad en la sociedad líquida del siglo XXI, como lo diría Buchmann, que legalmente es permitido. En estos momentos yo puedo ir a la página del Ministerio del Interior, llenar una encuesta de autorreconocimiento afrocolombiano, me censo como población afro y puedo aspirar a representante a la Cámara por la comunidad afro sin serlo. Como su representante actual de la comunidad afro, hasta hace algunos años se autorreconocía indígena. Es la relatividad cultural que inclusive el derecho ha aceptado
pero que genera escenarios de apropiación cultural. Hoy en día las trenzas es una cuestión de moda más de blancos que de reivindicación de lo que significan las trenzas para la comunidad afro. Y hay lugares donde usted va y se las hacen en 800.000 pesos por la apropiación inclusive comercial a la que ha llegado el punto. Entonces son dos procesos paralelos donde tenemos que tener claro que conocer no es pertenecer. Y cuando los confundimos podemos caer en escenarios de apropiación cultural. Como lo haría yo si me lanzo de representante a la Cámara por comunidad afro o indígena con un mero autorreconocimiento. Roy Barreras está autorreconocido como afro. De hecho, su aval, partido que hace parte del pacto histórico, se lo da el ADA, que es el partido afro. J Balvin es considerado el artista no sé qué afro. Un tipo que en sus videos pone a mujeres afro con cadenas posando ahí como si fueran perras. La apropiación cultural es producto precisamente de ese relativismo cultural de identidad que esta sociedad líquida del siglo XXI está ofreciendo, y por eso yo no veo nada malo que en sus procesos de autorreconocimiento y reconstrucción étnico-cultural se plantee un enfoque etnocéntrico en la construcción de espacios como un consejo comunitario afro universitario, porque es necesario. Ahorita mencionaron en un entorno educativo Bencos Viojó, Bencos Vive, la frase típica de cuando mataron a Bencos y seguían saliendo muchas personas que se mostraban como Bencos y la población cartagenera decía Bencos Vive. De ahí viene esa frase. La pregunta es, ¿quiénes llegan a la universidad, por ejemplo, saben quién fue Bencos Viojó? Ustedes que se educaron simplemente diciéndoles que el símbolo de la libertad es Simón Bolívar, ¿saben quién fue Bencos Viojó? Esos procesos de autorreconocimiento son importantes y parten de ese reconocimiento de aspectos. En los indígenas, por ejemplo, Lina decía una frase, y no por la animadversión que yo pueda tener con Simón Bolívar, pero es que la libertad no nos la dio Simón Bolívar. Bueno, de hecho, la causa emancipadora de los Afro Bolívar la dejó más bien como tirada. Pero, por ejemplo, en el tema indígena, conocen las poblaciones indígenas que con la emancipación de 1819 los resguardos desaparecieron por los propios libertadores y solo fueron revividos desde 1991. Son cosas que no, porque precisamente no la interculturalidad, sino esa mezcla forzada de lo que son las premisas hegemónicas llevan a esa apropiación y esa desaparición. Y simplemente terminar diciendo una cosa, y la tomo de la intervención de Ana y de la intervención de la compañera, que se me escapa el nombre, de la población indígena. Las categorizaciones en la sociedad existen. Desde que nacemos nos enseñan a categorizar colores y un poco de cosas. Y hay un enfoque que efectivamente se llama así, Ana lo mencionó, el enfoque interseccional, que es una realidad y que de hecho es la muestra más grande de que esa mentira que han llamado racismo inverso no es más que otra cosa para tratar de volver a un lugar de privilegio que se siente perdido cuando comienzan a hacer procesos de resistencia. La sociedad está categorizada en color de piel, etnia, uso del idioma, orientación sexual, religión, sexo propiamente hablando, capacidad económica, y cada una tiene categorías. Y hay posiciones privilegiadas que, como lo decía Ana, si se mezcla una con otra puede llevar a situaciones de más o menos privilegio. Y son secuelas. Creo que la referencia a la que hacía un poco Lina tiene que ver con las 6 generaciones que han pasado desde que se abolió la esclavitud en Colombia, con que científicamente desde la psiquiatría está demostrado que para superar eventos traumáticos se necesitan más de 20 generaciones. Y hoy en día hay todavía hijos de la última generación de esclavos que nacieron vivos, que tienen 80, 90 años. Hoy en día hay secuelas en la población afro del fenómeno de la esclavización y que tienen que tratarse como comunidad afro. Mujeres que tienen que alisarse su cabello porque sienten que teniéndolo como lo portan no van a tener oportunidades en la sociedad, y con químicos que les queman su cuero cabelludo, etcétera. Acciones documentadas en el Pacífico colombiano de mujeres que tienen hijos y les echan hipoclorito, cloro en su piel, dañino, dañísimo, pero que lo hacen desde lo que han vivido como mujeres negras en una sociedad que muestra más oportunidades para las personas que no lo son negras. ¿Por qué le echan cloro? ¿Por qué le echan hipoclorito a la piel de sus hijos?
porque sienten que puede haber un proceso de blanqueamiento forzado que les facilite las cosas. ¿A cuántos de ustedes, los que de pronto aquí tengan un tono de piel, y lo digo sin miedo porque pasa en las familias colombianas, es más, en la mía pasa, les han dicho es que usted tiene que buscar una pareja que les ayude a mejorar la raza? Eso se dice sin pudor aquí en Colombia, es algo que está muy normalizado, que está muy naturalizado. Escenarios como los que les conté en la universidad. Y que la educación intercultural es la que ayuda a romper con eso. No para sentirnos de una etnia a la que no pertenecemos, sino para aprender a interactuar con culturas desde las barreras, como el principio básico de la ética, de que puedo ir hasta donde inician las barreras de los otros que permitan generar esos procesos de cambio. Como cuando mi hija me dijo, préstame papá el color piel, porque estábamos pintando. Y yo le dije, ¿dónde aprendió eso? Pues lo aprendió en el colegio, y le expliqué que el color piel no existía porque la piel tiene muchos colores, y se lo dijo a la profesora, y así ella y la profesora aprendieron. Acciones mínimas que son procesos de educación, tanto etnoeducativa como intercultural, que pueden iniciar desde la casa, hasta de los planes educativos institucionales que tienen las universidades y colegios para comenzar a gestar procesos de interculturalidad. Cuando me pidieron organizar el Día de la Afrocolombianidad en la universidad, todavía estábamos en Carvajal, la persona que en esos momentos ayudó a facilitar esos recursos, le voy a contar dos anécdotas. Me hizo una pregunta grosera, para mí grosera. Bueno, y si se gastaron esa plata, es que yo solo vi que hubo como comida, como charlas, y no hubo bulla. Es que usted, ¿quién le dijo que lo afro necesariamente es bulla? Que porque no se llevó grandes parlantes como los que asocian y ese tipo de cosas, que ahí hay otra historia, ¿no? El por qué las danzas afro tienen esas características y tiene que ver con la esclavización. Otra anécdota, un estudiante, algunos de los que en algunas materias se han quedado conmigo, y lo confieso, lo dejé no por temas académicos, lo dejé porque en una oportunidad se acercó su salón, es más, era de tu salón, después de una clase en un salón donde habían bastantes miembros de la comunidad, se me acercó y textualmente al oído me dijo, mire, es que yo en la institución donde trabajo hay mucho afro. Entonces yo no sé si él me sintió incómodo en alguna situación de clase o algo así, creyó que podía tener libertad para decirme eso, y me dijo, pero no se sienta intimidada en nada, yo sé que trabajar con negros es lo más difícil que hay. O sea, primero eso no le puede decir, y mucho menos una persona como yo. Eso precisamente hace parte de procesos interculturales. Aquí hay profesores que textualmente le dicen a sus estudiantes que hace rato no se acuestan con una negra y le hacen ofrecimientos sexuales. Todo tiene que ver con ese tipo de procesos interculturales, y para lo que es necesario hacer procesos de autorreconocimiento que se construyan desde la propia etnia. Entonces, todo esto para decirles que creo que uno de los retos que afrontan los procesos de autorreconocimiento y las razones por las que los afros e indígenas llegan a colegios y llegan a universidades, inclusive queriendo dejar muchas de sus prácticas culturales, es porque no hay interculturalidad por un lado, y por el otro porque se ha relativizado el concepto de identidad, y eso el sector educativo tiene bastante responsabilidad en eso. Luis, ¿vas a hacer la réplica? No, si es que siento que el mensaje no llegó con A ver, lo hago porque pues siento que no llegó el mensaje como debía llegar. ¿Es claro? A ver, yo comparto tanto la posición de mi compañera, mi compañero, mi profesor y la experienciación de mi compañera. Es obvio que pues digamos se debe, pues como se dice, descolonizar los espacios. ¿Por qué? Porque pues realmente se debe construir y trabajar por recuperar la identidad pues del pueblo afro y tanto del pueblo pues indígena. ¿A qué me refería yo? A que digamos
aparte de esos espacios de construcción para el autorreconocimiento afro, para que un niño cuando le digan que usted es de apellido Popó no se sienta mal, sino que sienta que ese apellido Popó proviene del rey de África, proviene de una educación, como decía el profesor, sino que también me refería a que otras personas, haciendo alusión al concepto de interculturalidad, al que digamos se sienta como una afinidad con la etnia, puedan conocer un poco de esa cultura, de esa etnia, y puedan, pues, digamos, conocer de ella, sin desconocer, pues, digamos, su identidad. Eso era lo que, pues, yo, pues, quería transmitir. Pues no, pues sí, de ser posible sí, pero pues obviamente hay que trabajar para construir desde lo propio, desde lo que uno es, trabajar por una cultura, por una costumbre, una vida propia, un estilo de vida propia, porque pues por eso es que Colombia se categoriza pues como diverso, que tiene diferentes culturas, ¿o no? ¿Tú vas a replicar? Sí, pues decir algo como dato curioso. Simplemente hay que entender, por ejemplo, el profesor mencionaba el hecho de que para poder superar un hecho traumático se necesitan 20 generaciones, porque efectivamente es algo genético. La estructura neuronal, la manera en la que se organiza el cerebro se ve completamente alterado, y esto se hereda a través de los tiempos. Pero yéndonos un poquito más a de por qué, digamos, determinadas comunidades, sea la indígena o sea la afro, tienen tantas dificultades en el aspecto económico, es porque toma más de 11 generaciones poder salir de la pobreza. Entonces, no solamente toca esperar a superar todo el trauma de la esclavitud, que apenas lleva 6 generaciones, sino que ahora a eso hay que sumarle esas otras 11 generaciones que implica superar la pobreza y todas las complejidades que, valga la redundancia, implica la pobreza. Y ahí, intrínseco a eso, está el concepto de la deuda histórica. La deuda histórica que se tiene con las comunidades afros nunca se va a poder pagar, porque se podría pagar si quizá hubiera quedado algo de todas estas personas que fueron víctimas de la trata transatlántica, pero no quedó nada. Por lo tanto, la deuda histórica va a ser eterna. Y eso era lo que... Vale, gracias. Bueno, alrededor del conversatorio han dado algunas de las conclusiones que yo he tomado, pero voy a hacer la presentación desde la apropiación cultural. A ver, hay un tema muy importante que es lo que se ha dialogado aquí, y es la comunicación, ¿no? La comunicación de cómo nos referimos a otros, pero también cómo queremos que otros se refieran a nosotros y cómo queremos interactuar entre todos, ¿no? Siento que ahí es importante dividir dos cosas. Una es el autorreconocimiento y los espacios que pueden existir de forma etnocentrada, y otra la capacidad que podemos adquirir de compartir entre culturas, que podría resumir en esa frase la interculturalidad. Les recomiendo, en la biblioteca hay un libro acerca de comunicación étnica, que es una investigación de precisamente que hizo la Universidad del Cauca, y hay otros libros que hablan sobre el tema de comunicación dentro de las comunidades. Cuando yo les mencioné mi historia, les dije que yo tenía sinsabores en mi autorreconocimiento, porque si bien yo nací en territorio y con familia indígena, yo no tenía la cultura indígena en un inicio. Entonces hay que disociar, hay dos cosas. Una cosa es tener la sangre y estar en un territorio, y otra cosa es tener la cultura también. Siento que lo etnocentrado nos lleva a tener las dos cosas para podernos autorreconocer. Entonces así yo voy a responder a la pregunta del etnocentrismo. A ver, la apropiación cultural de la que nos mencionó el profesor es muy peligrosa en Colombia. ¿Por qué? Porque, como lo dijeron algunos de ustedes, existe una lucha histórica para que actualmente yo esté aquí, sea indígena, sea mujer, y pueda estar estudiando y hablar con ustedes. Si no hubiese existido esa lucha, yo, ni Lina, ni varios de ustedes pudiéramos estar aquí sentados.
Entonces es por eso que pues se hace necesario que existan espacios donde solo nosotros podamos hablar de ciertos temas que nos competen. Y es cierto, o sea, existen aún personas de 90, 80 años que fueron descendientes de esclavizados. O sea, no es algo que sucedió hace mucho tiempo y que no está concierne a la sociedad en la que vivimos. Mi respuesta al etnocentrismo es sí, estoy de acuerdo con que aquí exista un consejo comunitario etnocentrado, pero mi aporte va más a cómo se lo debería manejar. ¿Y por qué lo digo? Porque desde el feminismo y desde el feminismo indígena en el que me ubico, he aprendido que necesitamos espacios propios, pero necesitamos espacios como estos, donde podamos discutir y transmitir aquellas cosas que son importantes para nosotros y que, ¿cómo explicarlo? Que son importantes para nosotros y que tal vez otras personas no se pueden tomar la vocería de decidir. Eso no quiere decir que no podamos llegar a acuerdos colectivos, a cómo queremos ser respetados, a cómo queremos ser escuchados. Entonces, les insisto, no sé si es mucha información, pero sí estoy de acuerdo con los espacios etnocentrados. Mi postura es que aquellos espacios etnocentrados y cualquier tipo de organización radical debe estar en la disposición de poder dialogar con otros de sus posiciones, porque créanme que es muy difícil. Dentro del feminismo, por ejemplo, el feminismo radical, yo lo admiro mucho porque es quien me ha dado muchos de los derechos actualmente, pero el feminismo radical en ocasiones no está presto a dialogar y a estar en este tipo de espacios de forma que podamos escuchar a otros y podamos decir, bueno, tal vez puedo transar en esto, aunque mi lucha sea por otro lado. Entonces esa es mi posición frente al etnocentrismo y ante cualquier grupo que ustedes quieran crear. Puede ser radical porque es necesario en ocasiones, pero debemos tener la capacidad de llevar esos lugares centrados a lugares comunitarios y estar en constante diálogo y permanente. O sea, para mí en la universidad, al menos este espacio se debe hacer una vez al mes con los distintos grupos, porque es necesario conocer al otro para, suena horrible, pero a veces para poderlo respetar, porque lo que parece lógico deja de serlo. Y muchas veces escuchamos todo tipo de comentarios, y ayer lo hablábamos, pero es porque hay un desconocimiento. El irrespeto, incluso a los derechos fundamentales de una persona, en nuestra sociedad se da por el desconocimiento. Eso es como mi síntesis de las organizaciones étnicas, y desde la posición en la que yo me encuentro, yo considero que el corazón y el fuego de todos los grupos sociales es poder mirarnos a los ojos y entender que aunque el otro es igual, tenemos los mismos derechos, pero no solamente como algo ficticio, porque volvemos a decir que entonces si tengo un color de piel no importa, no. Desde que nosotros lo intentamos, pero que también haya una respuesta sistemática desde el gobierno y desde el Estado que garantice que en realidad todas las personas tengan las mismas condiciones de educación y de tener un proyecto de vida. O sea, esta no es una discusión que solo podamos decir, bueno, los que estamos aquí vamos a decir que ya no existe etnofobia y desde el día de mañana no va a existir ni etnofobia ni racismo entre nosotros, ¿no? Porque hay unas características, unas condiciones interseccionales que van más allá de nuestra etnia, van también en el carácter económico, en nuestra estética, porque en todos los lugares también hay violencia estética, que hace que en realidad no estemos en las mismas condiciones y que en cualquier lugar podamos ser discriminados. Entonces sí hay una reflexión interna, pero debemos entender que hay unas condiciones que nos hacen distintos y que debemos tal vez seguir luchando por ese lugar utópico donde
todos los seres humanos tengamos los mismos derechos.